este tutorial vamos a aprender el uso de la función sí y de otras dos funciones auxiliares que son la función y la función o. En ejercicios anteriores ya hemos utilizado la función sí, en donde esta función compara una condición lógica que pueda existir en alguna celda, y si esa condición se cumple, la función sí va a reaccionar colocando un letrero o colocando o ejecutando alguna fórmula. En este ejercicio lo interesante viene en el uso de la función y para poder lograr un rango de condiciones. Primeramente voy a explicarles la función y la función o. Mira, aquí tengo una tablita en donde tenemos dos condiciones. Es una tabla de verdad. Muchos de nosotros en la preparatoria, en la clase de lógica, nos explicaron esto, que eran las tablas de verdad o tablas lógicas. Y en esa clase nos decían que había dos conectores lógicos, el AND o el OR, ¿sí? O en español la función y o la conector lógico o. En lingüística también se le llama la y la conjunción, y a la unión o también como la disyunción. Entonces, en lógica nos dice que si tengo dos condiciones falsas, aquí representados por el 0, y el 1 va a representar en este caso lo verdadero, aquí tenemos las posibilidades de dos condiciones, que las dos condiciones sean falsas, que una sea falsa y otra verdadera, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que ambas sean verdaderas. Entonces, aquí tenemos cómo reaccionaría ambas funciones, la y la o. Si cualquiera, en el caso de la función y, para que nos dé como resultado un verdadero, ambas condiciones tienen que cumplirse para que nos ponga un verdadero. Aquí puede observarse que cualquier combinación, que las dos sean falsas o que basta que una de ellas sea falsa, nos va a poner un falso. La condición o es al contrario, solamente nos va a poner como resultado un valor falso cuando las dos condiciones sean falsas. En cualquier otra combinación, que ambas sean verdaderas o que cualquiera de ellas sea verdadera, nos va a poner un verdadero. Aquí tengo la fórmula, aquí puede verse la función, dice y separado por comas están los dos argumentos que se van a comparar. L8, que es la condición 1, y L2, que es la segunda condición. Entonces, si las va a unir, si es 0, 0, con la función y nos va un falso o lo que es lo mismo, un 0. En la función o, vamos a ver la fórmula, si se fijan, compara o une ambas condiciones, lo que está en la celda L8 y en la celda M8, ¿sí? Como ambas son falsas, nos da un falso, ¿sí? Entonces, esa es la forma como opera las condiciones. Ahora, ¿esto cómo lo vamos a utilizar en el ejercicio? De la siguiente manera. Vamos a poner aquí la función sí, y para yo crear el rango que va desde 0 a 1, entonces ahí voy a usar la función y. Fíjense, voy a poner y, abro paréntesis, y voy a poner las dos condiciones. La primera condición es que la calificación sea mayor o igual a 0. Esa es la primera condición. Pongo coma. La segunda condición es que esa calificación sea menor o igual a 1. Cierro mi paréntesis. Entonces aquí puedo observar en operación la función y está uniendo dos condiciones. De forma que, por ejemplo, si tengo una calificación de 0.5, el valor 0.5 es mayor o igual a 0 y cumple esa condición, y el valor 0.5 también cumple la segunda condición, dado que es menor o igual a 1, ¿sí?
Entonces, como ese 0.5 cumple en ambas funciones o en ambas comparaciones, la función y nos va a devolver un verdadero. Entonces, ese verdadero significa que la condición se cumplió, ¿sí? Entonces, la función sí ya sabemos que si la prueba lógica resulta verdadera, va a colocarnos en la celda lo que coloquemos o pongamos en el argumento que se llama valor si verdadero. El ejercicio me pide que si la condición se cumple, me ponga el letrerito y el letrero, date de baja. Como es un texto, lo pongo entre comillas, ¿sí? Entonces, aquí se entendería de la siguiente manera: si se cumplen estas dos condiciones, que la calificación esté oscilando desde 0 hasta 1, ¿sí? Si eso se cumple, va a decir date de baja. Si no se cumple, ¿qué va a hacer? La función sí, cuando la condición no se cumple, entonces lo que ejecuta es lo que coloquemos en el valor si falso. Aquí se va a hacer una función si anidada. Entonces pongo coma y otra vez pongo la función si, abro paréntesis, y ahora voy a atacar o a utilizar el siguiente rango. La tabla me dice que el siguiente rango es que la calificación sea de 0 a 2, perdón. Entonces vuelvo a poner la función y, abro paréntesis y pongo la primer condición, que sería B5, que es la calificación mayor que 1, B5 menor o igual a 2. Cierro mi paréntesis, porque ese es el paréntesis perteneciente a la parejita de la función y. Si estas dos condiciones se cumplen al mismo tiempo, es decir, que se haya sacado una calificación de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hasta llegar al 2, ¿sí? Entonces se va a poner el letrero estudia, y ahí está entre comillas porque es un texto. Si no se cumple esa condición, entonces se va a rastrear si se cumple la siguiente condición que está en la tabla. Entonces pongo la función si, otra vez con la función y. Aquí vean que utilicé en minúsculas y no hay ningún problema si uso mayúsculas o minúsculas. Entonces la siguiente condición es que la calificación que está en B5 sea mayor a 2 y que esa calificación sea menor o igual a 3, ¿sí? En ese rango, que exceda de 2 y que llegue hasta 3. Si eso se cumple, entonces vamos a poner el letrero ya casi. ¿Sí? Cerramos las comillas, coma, y así vamos sucesivamente con todas las condiciones. Entonces vamos con la que sigue, ¿sí? 5. Siguiente rango es mayor que 3, coma, y que sea menor o igual a 4. Si eso se cumple, se va a poner el letrerito otro poquito. ¿Sí? Coma. Si eso no se cumplió, entonces vamos a preguntar si se cumple la condición siguiente. Entonces igual uso mi función y para poner que la calificación sea mayor a 4, pero y que también cumpla que esa calificación sea menor o igual a 5. ¿Sí? Cierro mi paréntesis. Si eso se cumple, entonces que se ponga el letrerito échale más ganas. ¿Sí? Aquí me está sobrando unas comillas, bien, coma.
Si eso no se cumple, entonces ahora voy a revisar si se cumple la condición siguiente de la tabla, que sería el rango que sea mayor a 5 y que esté hasta 6. Menor o igual a 6, ¿sí? Si eso se cumple, aquí este es al revés, este es menor que 6, ¿sí? Que exceda 5 y que no llegue a 6, justo antes de 6. Si eso se cumple, que me ponga el letrerito con la tarea la haces. ¿Sí? Coma. Luego, aquí es una parte muy importante. Ya solamente me queda la condición que si es desde 6 para arriba, va a poner la frase pasaste. La función sí, como ya se explicó en videos anteriores, comúnmente ya en la última parte ya no es necesario volver a poner otro sí para determinar, en este caso, la condición de que sea mayor o igual a 6. ¿Sí? Como ya cualquier calificación ya no le queda otra más que sea mayor o igual a 6, entonces podemos terminar aquí directamente con el letrero pasaste. ¿Sí? Eso es bien importante. Comúnmente así se usa esta función sí. Ya no es necesario poner otro sí aquí. Como cualquier imaginación, con cualquier calificación que no haya cumplido el rango de 0 a 1 o de 1 a 2 o de 2 a 3, ¿sí? Ni de 5 a 6, lo único que queda es que sea de 6 para arriba. Entonces por eso se pone aquí en el argumento valor sí falso. Ya lo único que puede ocurrir. Y al final cerramos todos los paréntesis que abrimos de las funciones sí. Si voy cerrando los paréntesis, vean que se van iluminando los paréntesis compañeros, ¿sí? Hasta que ya ponga el último paréntesis, que siempre es de color negro. Si contamos estos paréntesis, van a ser la misma cantidad que los que abrimos de la función sí. Le doy enter y ya Paco, como sacó 10, le puso el calificativo pasaste. Voy a correr la fórmula, entonces ya 0 está en este rango, entonces por eso le pone date de baja. Betty, que sacó 7, sería mayor a 6, entonces le pone pasaste. ¿Sí? Aquí Lucía, que sacó 4, estaría en este rango. El 4 cumple dos cosas, que es mayor que 3 y que es menor o igual a 4. ¿Sí? Si aquí pongo, por ejemplo, en Paco, le digo que sacó 2.3, le pone ya casi, porque estaría en este rango entre 2 y 3. ¿Sí? Entonces, este es el uso de la función y de la función sí para poder dar este comportamiento. ¿Sí?